Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en vivo y en directo a través de Marcando en Vivo en mi canal de YouTube. Si no se han suscrito, por favor, háganlo. Aquí estoy ya acompañado de... que se repita, que se repita, me están oyendo, ¿verdad? Espero que se me estén oyendo. Bueno, nada, de titular El precio de tu hambre se negocia en nombre de una libertad que nunca llega. Tengo al magistrado, ex magistrado Miguel Ángel Martín acompañando. La otra invitada me acaba de escribir, la acaban de chocar, no me va a poder acompañar, lo lamento muchísimo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Alejandro? Un saludo a ti y bueno, y a tu audiencia. Igualmente, Miguel Ángel, Gracias. un abrazo muy grande, de verdad. Igual para ti. Cuando otro invitado, a mí me gusta siempre tener dos, estoy buscando a ver si me acompaña alguien más. Siempre me gusta tener dos personas en el panel para que no sea el punto de vista del invitado y el mío, sino Claro. diverso, por lo menos. Y además del chat, que siempre lo hace entretenido. Así que bueno, los saludo a todos, a Molly Berry, a Lain Alvarado que están por allí, a Erika, pues Mota también, a Marco Osorio que han escrito desde temprano, ya voy a poner sus comentarios. Y bueno, nada, agradecido de que estén conmigo. Nada, Miguel Ángel, vamos a comenzar desde el principio, Ok. ¿no? Porque te pasé una información que quería compartir contigo en vista de lo que ha ocurrido en las últimas horas con un intercambio que se iba a hacer con algunos presos que están en El Salvador con el régimen y Estados Unidos ha decidido negociar con el régimen. Se paró porque hubo contratiempos entre Richard Grenell y el secretario de Estado Marco Rubio. Pero aquí no está la oposición contando. Es el régimen con el que están con los que están hablando. Por eso es que titulé, la verdad que el hambre de nosotros no importa a nadie, el hambre de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Piensa igual. Bueno, yo creo que desde el punto de vista estratégico es algo correcto porque, y lógico. El régimen de Maduro, que es el que controla el poder, es el que también tiene las llaves de las cárceles, de los presos no solo norteamericanos, sino también los presos venezolanos que ya tienen muchos años allí. La mayoría están incomunicados, ni siquiera las familias tienen acceso a muchos de ellos. La verdad que es una gran calamidad. Y el gobierno de Estados Unidos tiene interés en recuperar a algunos ciudadanos norteamericanos que están detenidos en Venezuela y lógicamente tiene que negociar directamente con Maduro. Lo increíble es que utilicen como ficha a los venezolanos que están en El Salvador, que todos sabemos que allá fueron trasladados muchos venezolanos que aparentemente tienen prontuario delictual ligados a organizaciones criminales, algunos como el Tren de Aragua, otros ha habido denuncias de gente que lo que tiene es un tema de ilegalidad en el país, de estadía, que no han cometido un delito contra la vida de las personas. Y bueno, es algo muy triste porque estamos viendo un gobierno democrático como el de los Estados Unidos que está negociando con un gobierno de facto y dictatorial como el del régimen de Maduro, pues es la realidad. Y no podemos hacer más nada, ¿no? Ni vender humo, ni vender una ilusión de que realmente ellos están arrinconados, están perdiendo. Al contrario, creo que es el factor oposición la que está tomando pues una gran desventaja. Ya en un rato se va a conectar un periodista amigo, Leandro Gasco, desde Argentina para acompañarnos en este chat. Pero mira, Miguel Ángel, el precio del hambre se negocia en nombre de una libertad que no termina de llegar, que ofrecen va a ser hasta el final, que va a ser no sé hasta cuándo. Bueno, mientras los venezolanos, nuestra familia, nuestros amigos hacen cola por gasolina, para comprar pan, por medicamentos, para entrar a un, ¿cómo se llama? A un hospital, en alguna sala elegante del mundo, mientras esto ocurre, por supuesto, se reparten el futuro de esos venezolanos. Hablan de Venezuela como si fuera un tablero. Los mismos actores que ayer condenaban a Nicolás Maduro como dictador, hoy lo llaman un interlocutor válido. Los mismos que aplaudían la lucha democrática, hoy te invitan a rendirte por bien de una transición pactada. ¿Transición hacia dónde? Es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Entiendes el planteamiento? Sí, mira, en tiempos de crisis y desafío, el caso venezolano, por ejemplo, que es un pueblo que está luchando contra la opresión, contra el totalitarismo.
la esperanza se convierte en una fuerza que impulsa a las personas. Pero esa esperanza por sí solo no va a transformar las estructuras de políticas arraigadas y autoritarias. Para que exista un cambio tangible, esta esperanza tiene que ir acompañada con acciones organizadas, estratégicas, sostenidas, que sean capaces de movilizar no solo emocionalmente, sino que exista algo tangible y real. Eh, es decir, de la moral a la fuerza organizada. Nosotros ya tenemos muchos años viviendo esta gran calamidad y yo creo, Alejandro, en mi humilde opinión, que nosotros tenemos que ser realísticos. Primero tenemos que reconocer quién es el adversario y conocerlo y entenderlo. No, no basta con decir que es criminal, sino también que tenemos que saber cómo se sostiene criminalmente. Ahora, del lado de los que queremos un cambio para el país, nos corresponde a nosotros presentar las propuestas y las acciones necesarias. Lamentablemente, hay un tema de legitimidad que siempre ha descansado en este tema. Es decir, así como Maduro está tratando de vender una legitimidad, juro que no la tiene, lógicamente, ya es un gobierno de facto, y por ejemplo, los demás gobiernos, como el de Estados Unidos, entiende que está tratando con un gobierno de facto y así lo trata, como ha ocurrido con el gobierno de Cuba y otros. En el caso de nosotros es muy complicado porque también se le ha dado legitimidad a un sector político que lamentablemente sus estrategias no han fallado porque no han sido realísticas. Y eso es sumamente grave porque cuando vemos la realidad de los venezolanos tenemos un problema. Estamos perdiendo nuestra nacionalidad. Y eso es sumamente grave porque hay un porcentaje Estamos perdiendo, mayoritario. Ajá, dime. estamos perdiendo el país, no la nacionalidad. Estamos Claro, cuando yo te digo la nacionalidad me refiero a lo que significa ser venezolano, en el sentido de lo que es tener un país, un respaldo como país, nuestras creencias, nuestros orígenes, nuestras culturas. Es terrible lo que nos está ocurriendo. Mira, nosotros tenemos un cuarto de país que está fuera de Venezuela y el que está en Venezuela, el 80% vive en una zona, en una situación muy mal, muy grave. Solamente un porcentaje muy pequeño vive en una burbuja dentro del poder y otra que sobrevive en una realidad fáctica. Entonces, es lamentable lo que está pasando, pero es una realidad y eso va a depender de que nosotros como sociedad entendamos que tenemos que trabajar una verdadera estrategia que haga el cambio del poder real en Venezuela. Bueno, una estrategia para ese cambio. Y aquí está mi amigo. Gracias por la última hora y siempre por salvarme de la patria, Leandro Gasco, colega, porque no me gusta. Bueno, y está en movimiento. Bueno, estas son las cosas que uno agradece, ¿no? Leandro, ¿me estás oyendo? Creo que no. A ver, marcame que no estoy escuchando nada. No, no estás escuchando nada. Bueno, entonces déjame escribirle mientras responde, le escribo por aquí en el chat. Es un colega que está en Argentina, Leandro Gasco, que no está escuchando, está conectando. Mira, es una situación tan difícil, Miguel Ángel, que te lleva a hacerte tantas preguntas, tantas, pero tantas preguntas, por lo menos. Eh, hay negocios turbios, promesas vacías, mientras el mundo negocia con el dictador. El venezolano carga con la miseria. ¿Cómo entender que la miseria la va a seguir cargando? Porque el mundo está negociando con quien tiene el poder, con quien levanta el teléfono en Miraflores, con quien ejecuta las acciones para esa miseria, que es Nicolás Maduro y su combo, que hay una oposición inexistente que no ha podido consolidar y que por más que nos venda que hay un final, no lo están consiguiendo porque ellos no tienen el poder, simplemente son actores que permiten hacerle ver a algunos que por lo menos están creyendo que estamos llegando al final, que realmente ese final va a llegar, cuando es mentira. Sí. Mira, el poder real solo se enfrenta con poder real. Nosotros tenemos que entender que la única forma de contrarrestar el poder de facto que tiene el señor Maduro es con un poder real, con una verdadera organización y para eso se necesita un liderazgo. Tenemos un vacío de liderazgo, es una realidad. Y mira, yo no sé qué piensas tú, Alejandro, y qué piensa la audiencia, pero cuando tú ves los programas
y las acciones del régimen en Venezuela, ellos actúan como ganadores, están bien y nadie los ataca, Claro, salvo las sanciones y por supuesto el ataque en redes, que es una lucha en redes, ¿no? Pero de manera fáctica ellos tienen el control del poder. y hay un vacío de liderazgo que la gente entonces se molesta cuando uno dice que María Corina Machado no está haciendo nada, que Edmundo González menos está haciendo y que todo este grupo opositor no está haciendo nada. Eso se llama, a eso describes tu vacío de poder, porque el que está mandando al Vacío de liderazgo, vacío de liderazgo. de liderazgo, exactamente, ¿sí? Porque el poder lo ejerce actualmente con las armas y todo su poderío el régimen. Sí. Mira, lo que pasa es que, claro, ya cuando uno está picado de culebra, como decimos nosotros en Venezuela, ¿verdad? Oye, negociar con estas personas en una situación de minusvalía no tiene ningún sentido. O sea, para nosotros poder hacer una negociación para lograr el control del poder, nosotros tenemos que tener un equilibrio, que no lo tenemos, porque las sanciones no son suficientes. Tuviste como Delcy Rodríguez viaja a Europa apalancada de su pasaporte diplomático y se reúne, porque claro, ella es la que maneja, junto con su hermano y todo el entorno de Maduro, el control de facto en Venezuela. Es el que contesta el teléfono y es el que maneja las arcas, lamentablemente. Entonces, nosotros necesitamos hacer un contrapeso porque con sanciones, apreciados amigos, no vamos a salir del régimen. Y si no, veamos lo que está ocurriendo solo con Cuba, el tiempo que lleva. Nosotros necesitamos llenar el vacío del liderazgo de una oposición para que realice una resistencia conforme a todas las resistencias como se han hecho en el mundo. Esto ha ocurrido muchas veces en el mundo. En el caso venezolano, el gran problema es que nuestros líderes opositores, la gran mayoría de ellos, descansan en una banalidad. Ellos están pendientes de tener, que los sigan en las redes, de tener premios en la comunidad internacional, pero la realidad es que tú tienes que atacar al régimen en los flancos donde él está débil o donde se puede debilitarlo. Y hasta ahora eso no se ha hecho, en mi opinión. Yo también creo como tú. Bienvenido, Leandro. Se me fue Leandro. Bueno, Claro. está destinado a acompañarme en el programa tú solo mientras aparece. Bueno, ¿eh? Pero bueno, no, yo creo que tú tienes mucho que decir y que hablar, ¿no? En este sentido, Miguel Ángel, creo que lo que estás diciendo es súper importante. Es una guerra a través de las redes sociales. Y en las redes sociales no se gobierna. Se gobierna con el poder, con la ejecución del mismo, con el mandato y control del mismo. Ahora, eh, ¿cuánto va a durar esta narrativa de que el poder realmente está del lado de la oposición? De María Corina Machado, que es la que eventualmente saca un tuit, me imagino que está esperando celebrar y cantarle cumpleaños al primer año de la fallida oportunidad de ponerle final, una venta que hizo el mismo liderazgo opositor el año pasado, pero no sé, es que a veces uno se queda hasta sin palabras. Sí. Mira, hay un autor que a mí me parece interesante, que es Stephen Covey, que él dice lo siguiente: la confianza es el pegamento de la vida. Es el ingrediente más esencial para una comunicación efectiva. La gente exige claridad, exige un rumbo definido, reglas claras y firmeza para sostenerla. Y esto que él está diciendo se aplica al caso venezolano. Porque, por ejemplo, el tema de las actas de votación, la expectativa deben ser realistas. Ofrecer promesa no es suficiente. Tiene que estar respaldado en una estructura de organización. Ok, no podemos depender de unas actas o de unos votos o de unas estadísticas, como vemos que es lo que está ocurriendo publicitándose en las redes sociales. Hay que entender que todos estos instrumentos cobran vida dentro de un sistema institucional que los reconozca y lo haga valer. Sin ese respaldo, esas herramientas no tienen ningún valor que garantice la voluntad popular. Por eso, en mi opinión, y aquí hay que entender que el pueblo venezolano está comenzando a ser desde hace mucho tiempo crítico porque le está exigiendo a sus liderazgos que
enderecen el rumbo y lo lleven a un plano realístico, porque nosotros hemos descansado lamentablemente en algunas ficciones que nos han hecho mucho daño. El ejemplo es el caso del gobierno interino, que a pesar de que fue en muchas cosas ficción, sí fue, también tuvo momentos de realidad. Tuvo sede de embajada, tuvo cantidades de dinero, tuvo control de activos, todavía tiene control de activos de la nación, pero su lucha es una lucha personal, una lucha que ha sido monetizada por la oposición. No es una lucha para sacar a el régimen del poder, porque eso es lo que hemos estado viendo. Bueno, Leandro, Ahí tienes a tu invitado, a Leandro. sí, vamos a ver si me escucha ahora. Leandro, ¿estás escuchando? Leandro, ¿no me escucha? Estoy como haciendo magia, Alejandro. Los veo fantásticos a los dos, pero no los escucho. Es rarísimo. Estoy volviendo al lenguaje de señas, no sé, me va muy mal con eso. Pero bueno, Nada. no sé, quiero ver, déjame ver si consigo algo, no sé. A ver. Te metes en YouTube y vamos a ver si puede con nosotros. Bueno, la verdad que a veces no. Eso es bueno. Bueno, Leandro, corta y vuelve a intentar a ver si puedes escucharnos, ¿ok? Vamos a decir, el lenguaje de señas mío es maravilloso. Lo estoy sacando aquí nuevamente bueno, preguntarle. Aquí ya están haciendo algunos comentarios de ello, ¿no? Mira, hablamos del vacío del liderazgo, hablamos de un liderazgo que al final no hay un compromiso. La estrategia de acción Claro, real. no hay estrategia de acción, sino Bueno, redes sociales y una venta de humo, Miguel Ángel. Es una venta sí, real de humo. sí, bueno. Pero realmente no la hay. Aquí quien está gobernando es el régimen, desafortunadamente. Y el mundo entero, incluso Estados Unidos, con lo que ha pasado, hoy hubo esta desaveniencia entre la devolución de algunos presos, iba a haber una negociación por la liberación de algunos de los detenidos que tiene el régimen, por más de 200 presos que están en las cárceles de El Salvador, y hubo un problema entre el secretario de Estado, que es Marco Rubio, y Richard Grenell, que fue aquel el que logró la liberación de algunos de ellos, ¿no? Estas desavenencias han pasado, por supuesto, a ser noticia en las últimas horas. Ahora, para nosotros, los que queremos la libertad, los que queremos la liberación del país, nos está costando entender que María Corina Machado es un fracaso. Le duela a quien le duela. Edmundo González es un fracaso a la N potencia. Que este sector opositor ha fracasado, que no vamos a lograr nada con ellos, que además, tú que eres magistrado, en estos días estamos hablando y te mencioné, por cierto, lo que sigue siendo el cobro y el manejo de dineros para diputados del 2015 que no están haciendo nada y están recibiendo una cuota. Yo sé tu posición, la quieres reiterar si te da gusto hacerlo. Los magistrados, ¿cómo te saliste tú de este grupo que está en el exilio? El desprecio que tuvieron y además cómo en el día de hoy, que estamos a 10 de julio del 2025, realmente hay una gran decepción porque estamos peor que el 28 de julio pasado, estamos peor que mucho tiempo atrás, Miguel Ángel. Mira, bueno, has planteado varias cosas. Yo quiero comenzar diciendo que uno no puede ignorar la importancia de la crítica interna, porque la oposición venezolana tiene que entender que la crítica no debilita, la crítica fortalece. En cambio, la adulación complaciente no fortalece los verdaderos liderazgos, más bien los debilita. Una oposición madura, que quizás lo que nosotros necesitamos, no a Maduro, sino Maduro en el sentido de que no una oposición adolescente, tiene que ser capaz de evaluarse con honestidad, corregir errores, fomentar el disenso constructivo. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, nosotros hemos tenido el caso del gobierno interino que quizás ha sido lo más duro que nos ha tocado enfrentar a nosotros como oposición? Porque ellos manejaron y han manejado y siguen manejando cantidades de dinero y se han perdido oportunidades y se están perdiendo activos de la nación. La crítica, y lo decía Churchill, puede que no sea agradable, pero es necesaria. Cumple un fin, es un llamado de atención a lograr una sanidad desde el punto de vista político. Entonces, lamentablemente,
La falta de madurez de la clase política venezolana es que no acepta crítica. Y no me refiero ahorita, me refiero desde hace muchísimos años, Alejandro, desde la época que comenzó Capriles, Leopoldo, el interinato, etcétera. O sea, cada vez que uno imponía una crítica, inmediatamente era rechazado. Yo soy un hombre que toda mi vida he servido a la justicia y esa ha sido mi formación desde joven, desde muy joven, más de 40 años en el servicio de justicia venezolano. Me he preparado para eso. Entonces, cuando yo escucho que hablan de amnistía, que hablan de perdón, que hablan de justicia negociada, entonces yo digo, ya va, un momentico, ¿qué es eso? ¿Verdad? Perdonar no significa olvidar. Mm. Y Y, te voy a, y- y no podemos olvidar sin perdón, sin hacer justicia, porque no, entonces vamos a poner un ejemplo. Ujú. Los sobrinos de Cilia Flores fueron apresados en Haití por casos de narcotráfico y en los Estados Unidos fueron condenados cuando vieron las grabaciones, las fotografías y toda la cantidad de pruebas. Yo tengo la suerte de tenerlas en mis manos. Ellos no les quedó, bueno, fueron condenados, no me acuerdo cuántos años de prisión. Después resulta que en una negociación el gobierno de Estados Unidos, en épocas de Biden, declaran un perdón presidencial para devolverle a la pareja presidencial a unos narcotraficantes. Condenado. Entonces, condenado, lógicamente, cuando alguien está condenado, solo el hecho del príncipe, que es el perdón presidencial, que es un indulto, solo lo puede exonerar. Pero ellos fueron recibidos como héroes en Venezuela y ellos en ningún momento han demostrado tener arrepentimiento. Es decir, si ellos en aquel momento fueron declarados narcotraficantes, ¿qué nos indica a nosotros que no están haciendo lo mismo? Porque cuando tú perdonas a alguien, sobre todo a quien ha cometido un delito, tiene que haber un arrepentimiento para que no lo vuelva a hacer. Porque si la persona sigue siendo un delincuente, entonces ¿cómo lo voy a perdonar? Claro. Ese es el mismo perdón que quiso hacer Pedro Sánchez en España. Esas leyes de amnistía extinguen los delitos, que es lo peor. Y en el caso venezolano, y aquí termino para darle oportunidad a Leandro, que ya está conectado, en el caso venezolano se ha presentado, la Asamblea Nacional en el 2015 presentó una ley de amnistía donde extinguía todos los delitos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que los delitos que han cometido contra la integridad de una persona, me refiero a torturas, asesinatos, ajusticiamiento, ejecuciones, este, ¿cómo es posible que eso se extinga sin que haya reparación del daño? La justicia, no se trata de justicia sin revancha, sin venganza, no. La justicia es que no puede haber impunidad. Tiene que haber una sanción y tiene que haber una reparación del daño. Entonces, yo puedo entender que se amnistíe como hombre de leyes temas políticos, conflictos políticos para lograr una paz, pero tú no puedes amnistiar ni perdonar delitos graves sin que haya una reparación. Y por eso es que, y aquí termino, por eso es que en Colombia la justicia de paz no ha dado el resultado que se esperaba. Así es. Leandro, te agradezco. Esperamos y rezamos porque Rosana Lizarraga esté bien. Tuvo un accidente a última hora y Leandro, pues, le pedí a última hora que me acompañara, ¿no? Te agradezco, Leandro, por siempre estar presto a la disposición de hablar sobre el tema de Venezuela. En estos 25 minutos, el ex magistrado Miguel Ángel Martín ha descrito lo que estamos viviendo. Tú conoces como la palma de tu mano el tema de Venezuela, porque trabajas mucho en él, además tienes muchos amigos, entre los que me incluyo, que narramos la tragedia que estamos viviendo. Leandro, aquí había un tema que lo noté, vacío de liderazgo, no sé si llevártelo al tema, quiero tu opinión, porque amnistiar, perdonar, olvidar, esta larga letanía de un trabajo opositor que nos ha llevado a mirar con, con indolencia lo que es realmente la crueldad que está viendo el pueblo venezolano, pero es muy arrecho, Leandro. ¿Qué lectura tienes tú? Bienvenido. Muchas gracias y gracias a Miguel Ángel también. No,
varias cosas. Me parece que tiene que ver más un análisis sociológico, filosófico, si querés, ya a esta altura, más allá de lo vivencial, porque en definitiva nos encontramos ya analizando al ser humano que cuando se va por el perdón o por cierta amnistía, lo que acontece es que las características de quienes impulsan eso, por la mayoría de los casos se demuestra, y si querés, pongamos Venezuela, pongamos Colombia y más, eh, que sobresale la hipocresía, ¿no? Entonces nos encontramos en un estadio en el cual se va por la revancha, se procura la venganza y por supuesto que si no hay una justicia que se base desde lo virtuoso en decir aquí se cometió malicia, aquí hubo un crimen, es muy difícil si no se reconoce eso y si viene alguien desde un lugar de malicia. Me hace mucho acordar que planteaba lo de Colombia mismo, ¿no? Es que se tiene que ir a La Habana para que La Habana disponga cómo se va a seguir. Entonces, ¿desde qué lugar? Uno tiene que preguntarse desde qué lugar. Y si bien es necesario a veces reparar, sanar o buscar algún tipo de reconciliación, la reconciliación tiene que ir unida a la verdad. Si no va unida a la verdad, es hipocresía y promueve el odio o la venganza o la revancha, como vemos en la mayoría de los casos. Por eso no es un sanar, parece algo cíclico para volver a repetir historias y no producir un aprendizaje, como bien decía Miguel Ángel, ¿no? Entonces me parece que, y después los engaños, en muchos casos la política, y duele decirlo, ¿no? Porque entonces uno se pregunta también, si querés lo pasamos a otros países de Latinoamérica también, ¿por qué repetimos errores? Y los repetimos porque a veces confiamos, muchas veces confiamos en los políticos o en los candidatos o en quienes vienen, y detrás tienen historias que no se condicen con lo que ellos promueven o propagan desde la discursiva. Están atados a intereses, a lobbies, a mentiras, y muchas veces promueven ser de un color y terminan siendo del anterior porque están atados a un montón de cuestiones. A mí sí me dicen, pero ¿te gusta lo que estás viviendo ahora? Y le digo, lo que vivo ahora me gusta, pero me preocupa que no avance, porque si no avanza, lo que volverá a un país es lo anterior que nos hizo sufrir. Entonces, ahí la preocupación mayor no solo es analizar lo que pasó, sino ver por qué no conseguimos algo que con fortaleza sea superador. Pero lo superador, basado en el bien de las instituciones, definitivamente es que actúe la justicia. Para que la justicia actúe, por supuesto, hay que hacer muchas veces una limpieza profunda, porque la corrupción sistémica es lo peor que le pasó. Te lo digo desde mi Argentina, te lo propago por Latinoamérica. Y ¿sabes qué? A veces cambian los gobiernos gracias a que, a ver, el pueblo se cansa y cambia con el voto, pero las estructuras corporativas mafiosas enquistadas en la justicia, en los sindicatos, no cambian. Y por eso después vuelve lo mismo. Entonces, me preocupa. Y otra cosa que se produce es que muchos de estos círculos políticos, aún los del cambio, terminan peleándose entre ellos y le hacen el juego libre a los enemigos de siempre. Y los Entonces, enemigos. ahí tenemos una respuesta de por qué, pero por qué esto que se promueve como oposición termina siendo más de lo mismo. Y muchos de la población general desconocen determinados aspectos de esa oposición que se vende como otra cosa, pero que en esencia le termina haciendo el juego lo mismo para que se eternice. Y ahí es donde están las fichas de la corrupción enquistada en la justicia, en los sindicatos y demás. Esto que está diciendo Leandro, magistrado, es real, es cierto, o le agregaría. Bueno, yo lo voy a resumir lo que él está diciendo. Se me ocurre algo, pues. Yo creo que hace falta hacer pedagogía de democracia. Nuestros pueblos necesitan aprender lo que es la democracia. Hay que educarlos. Y eso es necesario porque
nuestras clases políticas, bueno, lo decía Nicolás Maquiavelo, la política no tiene nada que ver con la moral, son dos cosas que se contradicen, ¿no? Cuando nosotros vemos la historia de los conflictos en los países de Iberoamérica, Argentina en los años 70, Venezuela en los años 60, etcétera, República Dominicana, que eran épocas de dictaduras muy duras, surgieron acuerdos políticos que después trataron de tapar muchos de los problemas, no se corrigieron, sobre todo por no haber justicia. Y lamentablemente la justicia siempre ha sido la cenicienta de los poderes. No es tomada en cuenta verdaderamente. No existe una verdadera autonomía ni independencia. Entonces, los jueces prácticamente se convierten en jueces políticos muchas veces, porque están a la merced, son un traje a la medida del gobierno de turno. Creo que nosotros tenemos una época que estamos viviendo de postdemocracia, de posverdad, de posmodernismo, y que nos obliga a hacer un estudio sociológico, axiológico, sobre todo lo que son las estructuras de Estado. Por ejemplo, los sistemas internacionales de protección no funcionan, no llegan a la realidad, no sirven, lamentablemente. El ciudadano común no lo ve tangible, no lo ve real. Igual pasa con los poderes dentro de los países. No hay nadie que controle. Definitivamente esto es una desorganización, creo yo, que bien organizada para que los grupos económicos y de poderes mundiales, y no trato de manejar una teoría de conspiración, sí sigan controlando el poder y no permitan que realmente exista un poder real, de verdad, basado en ética, en lógica, en realidades y en el cumplimiento de las necesidades de las personas. Bueno, fíjate que aquí está diciendo, bueno, entre otras cosas, ¿no? Lo dice muy bien Leandro, Rubalma Anderson. Hay que hacer una total barrida. ¿Cómo barreríamos? ¿Cómo se te ocurre? En Argentina, tu país de origen y donde vives, Leandro, colega, eh, Javier Milei está haciendo una sacudida, ¿no? Contra viento y marea. Y parece estar funcionando. Yo me alegro por eso muchísimo, por ti y por todos los amigos y familiares que viven por allá. Pero a nosotros creo que más arribita de este continente, en Venezuela, nos cuesta tanto hacer esa barrida y pensar, porque entonces pensamos que la barrida es solo con los rojos, pero hay que hacerla con los azules, donde está esta oposición falsaria y prostibularia, pero es que no tenemos en la mente eso. Es decir, ¿cómo concibes tú una barrida? Bueno, de repente hay que tirar las cartas y empezar de nuevo, me parece. Tiene que, porque sí, si algo falla o mucho falla, me parece que el cambio tiene que empezar de cero. Y también sí, lo de la educación que decía Miguel Ángel me parece fantástico, porque el problema es moral, hay un relativismo moral, hay una decadencia en la sociedad producto de cambios, de virtudes que no están instaladas. Y bueno, la falta de educación influye también para que al no tener el conocimiento no se tomen decisiones propias, pero también hay enquistados, como yo decía recién, ¿no? Estructuras enquistadas y vemos una decadencia completa de sistema, ¿no? Hay que reconstruir todo de cero. Me parece que en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y las fichas van a caer en algún momento, pues también si vos me decís, bueno, pero esta oposición que está promoviendo tal o cual cuestión, entonces va a llegar, está consolidado, no. ¿Y cuánto va a tardar en que el pueblo se dé cuenta? Bueno, eso no sé cómo es el proceso. Algunos están despertando y otros tal vez seguirán engañados por un tiempo. Eso es un poco difícil de saberlo, ¿no? Eh, no, y tiene una evolución. Tú eres un comunicador comprometido desde el primer día, porque un buen periodista puede ver un poco más allá. Lo que pasa que, claro, trabaja por despertar conciencias y ese es a veces un trabajo que empieza como de hormiguita, ¿no? Y, y, Hasta que se puede abrir todo el juego. Pero hay muchas cuestiones, ¿no? Fíjate que uno en algún momento diría, no, bueno, pero ya
no hay trabajo, no hay medicinas, hay opresión, hay falta de libertad. Ya llegamos a un punto en el cual el vaso ya rebalsó y no termina siendo así porque por supuesto que hay otras cuestiones. Bien lo decían, los organismos supranacionales no funcionan porque están muchos penetrados desde hace tiempo con países que, si bien muestran una destrucción absoluta en muchas cuestiones, a nivel de inteligencia apuestan todo y además hacen alianzas con muchos enemigos como para eternizarse en el poder. Y los que no se eternizaron todavía van en busca como Petro. Entonces, es complejo el panorama y hay que ver cómo en ese estado se puede fortalecer la democracia. Vos me decís, bueno, pero si el pueblo quiere un cambio, ¿por qué no se produce ya a esta instancia? Bueno, también es cierto que existe el fraude Y y que ganadores está aceitado. que son los perpetradores de este fraude. Mira, Total. Miguel Ángel, por aquí, Molly Berry escribe, hay que limpiar desde Miraflores, la lagunita de un sector levándose donde vivían ricachones, gente de clase pudiente, y los cerros, ¿no? Tienes razón, frente a lo que está diciendo Leandro Gasco, empezar de cero y toda esta explicación, es importante lo que dice Molly Berry. Mira, yo creo que sí, porque al final lo que plantea Leandro es una especie de resetear el computador, el ordenador y colocar nueva información. Y eso tiene que ver con el contrato social. Mira, no puede ser que cambie un presidente e inmediatamente exista una modificación total de las cosas fundamentales de la nación. Vamos a ponerle el caso de Argentina, que es un caso sensible porque una vez que estuvo gobernando el señor Néstor Kirchner, impuso un modelo socialista que todos conocemos, después vino un presidente con una posición diferente, que es el presidente Macri, y después regresó los Kirchner a través de la esposa. Y ahora entra una persona que lógicamente está rompiendo todos los paradigmas. Entonces, ese ejemplo es importante porque, voy a poner otro ejemplo, Chile. Mientras estuvo gobernando Bachelet, que es del mismo grupo socialista, cuando llegó Piñera, que en paz descanse, hizo un cambio completo. Ahora llegó, después llegó Boric, regresa a la izquierda otra vez. ¿Qué significa eso? Que el problema está en el contrato social y en la institucionalidad. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden ponerle coto a que no se traspasen las líneas rojas, los gobernantes de turno, es las instituciones. Si no existe una verdadera institucionalidad en las Fuerzas Armadas, en el sistema de justicia, en el sistema policial, en la misma sociedad organizada, que son los mecanismos que tiene una nación para poder controlar los abusos de poder que pueda tener un gobernante de turno. Por ejemplo, por eso es que cuando un presidente, un alcalde, un gobernador, o un ministro, o un militar, o un juez comete un exceso, inmediatamente tiene que activarse el tema institucional. En el caso venezolano, lógicamente, nosotros no tenemos, así como tenemos un vacío de liderazgo, Leandro, tenemos también un vacío de democracia. Eso eso puede ser en un futuro algo bueno, porque como dice la persona que escribió en la audiencia, hay que hacer todo de nuevo. Y lógicamente hay que descansar en un nuevo contrato social. Voy a terminar diciendo algo que parece increíble. Cuando Chávez llega al poder, ellos durante muchos años estuvieron preparando un documento de transición que lo fueron ejecutando paulatinamente. Ellos tienen un documento de transición desde lo que llamaron el liberalismo salvaje hacia el socialismo y lo han ejecutado al pie de la letra. Y ese mismo técnica se ha exportado o se ha manejado a través de Brasil, Argentina, República Dominicana, España, etcétera, porque es un control. Por eso es que existe el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, no nos equivoquemos. Ahora hay que llegar a la gente para poder hacer los cambios correctos y que exista un nuevo contrato social donde las instituciones puedan frenar los abusos.
Y si no lo hacemos y si no lo tenemos, no vamos a lograr nada. Bueno, les pido unos segunditos para hacer publicidad, tanto al magistrado Miguel Ángel Martín como a mi amigo Leandro, déjame sacarte aquí un ratico, Leandro Gasco, periodista desde Argentina. Vamos a hablar de la posibilidad de hacer pues negocios en Estados Unidos, desde ponerse al día con el tío Sam hasta pues crecer y hacer un camino importante. De hecho, esta tarde estuvo comiendo aquí en mi casa, tanto Linda como Miguel Romer. Mañana hablaremos de ello, el sábado, mejor dicho, cuando hagamos el programa. La pasamos muy bien, le agradezco su visita, pero estos son mis aliados, mi gente querida, la gente que incluso llega a mi hogar y comparte conmigo. Si comparte conmigo, puede compartir con ustedes, así que no dejen de buscarlo. Y si necesita traducir algún documento importante certificado al inglés, tenemos a nuestros colegas y aliados de traducer.us. Es rápido, seguro y sencillo. Es lo más barato que hay en el mercado, se los garantizo. Traducer.us. Los puede buscar a través de la página web o este teléfono que ven en pantalla, que es 1-888-378-1368. Lo llaman, contactan a la persona, un equipo fabuloso, profesional, le dicen, mire, esto le va a costar tanto, que estoy seguro que es lo más barato que encuentra, se los garantizo, y se lo mandan en cuestión de horas. Así que no deje de buscarlos, allí está su página web, traduce.us. Confíen en ellos. Bueno, y cuando vean los precios y lo que le pueden dar su abogado o para legales, pues ustedes se van a dar cuenta de que realmente lo que les estoy diciendo es verdad. Bueno, nos está acompañando el magistrado Miguel Ángel Martín y también el periodista Leandro Gasco desde Argentina. Leandro, dicen aquí nuestro chat que está fabuloso y es fabuloso como siempre. Liz Belande dice, magistrado, como primer paso que podemos hacer, bueno, voy con el magistrado, ¿no? En los distintos países donde se encuentra un conglomerado importante de venezolanos. Vamos a responderle a Liz, después paso contigo, Leandro. ¿Le puedes responder a Liz? Mira, Liz, yo acabo antes de entrar a esta entrevista, a esta reunión, a esta conversación de amigos. Yo veía una estadística de cómo ha aumentado en la población joven del mundo los cultos a la iglesia, a todo tipo de iglesias, especialmente a las católicas, a las cristianas. Y, y estoy hablando de jóvenes. ¿Por qué menciono esto? Porque quizás el mejor espacio para que el nicho venezolano pueda interactuar es a través de las iglesias. Porque lamentablemente nosotros no tenemos clubes ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Argentina, ni en Perú, ni en Chile, donde está la mayoría de la población venezolana. Lo digo porque cuando los españoles, italianos y portugueses emigraron a Venezuela, ellos hicieron clubes donde se reunían para mantener su cultura. Nosotros no hemos tenido eso porque, bueno, de alguna forma hemos confiado en que el regreso a nuestra patria iba a ser rápido, pero sí creo que tenemos que buscar nichos donde nos reunamos y nos podamos unir. Pienso que las iglesias es un buen sitio para podernos reunir como familia y celebrar nuestras vidas, pues como nuestros aspectos culturales. Bueno, y Leandro, que, hablando de iglesias y de esta representación eclesiástica, Leandro, cuando estuvo aquí en Estados Unidos, se repasó por todas y además yo creo que hiciste una ira fabulosa. Es cierto lo que dice el magistrado. En la iglesia podemos encontrar una voz, un camino para salir de ello. Ojo, estoy hablando de la iglesia con su componente Religiosa, cualquier religión, claro. exactamente, de cualquier religión. O ¿tienes alguna idea diferente? No, bueno, a ver, en esencia, la honestidad.
Entonces, donde haya curas o pastores honestos, me parece que es buen centro de reunión y con una meta también organizativa, en principios, en virtudes. Me parece fabuloso. Y también, bueno, si existen seres humanos honestos en organizaciones no gubernamentales, también es un buen ámbito. Lo que pasa que con el condimento de la fe todo es mejor. Me parece que está bien, pero siempre recalco el tema de la honestidad del ser humano, porque algunos políticos se acercan a algunos religiosos que no son tan santos. Fíjate, No hablemos de Mira, prontuario, pero que es un tema muy candente en estos días. mira, Leandro, yo vi que el Día de la Independencia de Venezuela, que se celebró hace poco en Argentina, se reunieron en una iglesia, el grupo de venezolanos en Buenos Aires, yo no sé si tú viste eso, se reunieron allí y, bueno, se unieron pues en un momento que es de los venezolanos. En Utah, por ejemplo, hay muchos venezolanos que son mormones y ellos se reúnen allá en la iglesia mormón y de alguna forma, lo que quiero decir que, estoy tratando de decir que hay que sostenerse de algo. Hay que sostenerse No, de es algo. un No que, buen ámbito, Miguel Ángel, sí, coincido. Lo que pasa es que de yo, repente me agarra mi cuestión de periodista y uno empieza a investigar ciertos prontuarios también, porque no, algunos corren la santidad y otros el negocio. Y entonces, bueno, pero está bien que se unan con, porque en definitiva estamos hablando de altas virtudes y de principios, y está muy bueno. sí, porque es que también tiene que ver con un tema cultural. Porque fíjate que los israelíes, ¿qué los une a ellos? Su religión. ¿Qué lo une Ujú. a los palestinos y a los musulmanes? Su religión. En el caso venezolano nos une el deporte, que es el béisbol, ¿verdad? Y en fútbol que a veces ganamos, ¿verdad? No tanto como Argentina, pero a veces ganamos. pero hay un pedito que hay que mencionar, ¿no? Entonces la Vinotinto, todo el mundo la Vinotinto, pero ¿quién está detrás y el financiamiento de la Vinotinto? Entonces yo en eso coincido con Leandro, hay que mirar bien como la iglesia. Claro, No, ¿sabes lo que pasa, Alejandro, en estos días? Cuando a mí me parece divino que creen un templo y que se reúnan muchos, pero de repente me dicen, mira, está vinculado a tal pastor y a tal otro pastor. Entonces, cuando investigas la fortuna de los pastores, a mí se me cae un poco, pero no, no es que esté en contra, hay pastores maravillosos, hay curas increíbles y hay otros que no lo son tanto. Lo que pasa es que me parece que también tiene que ver con una cuestión de virtud y la virtud se aleja de la soberbia y de la humildad y debe haber cierta entrega. Y por supuesto que esa entrega está lejos del enriquecimiento ilícito. Y si bien uno respeta que un pastor haga un templo importante, como periodista, si yo condeno al kirchnerismo, no me parece bien que diga, "Va, pero el pastor está con tal persona y con tal otra, y con alguna que es muy ladrona y que ha tenido fuertes vínculos, ¿a vos te parece bien? No, a mí me parece mal, porque yo no te puedo decir que el kirchnerismo es bueno, el kirchnerismo es malo, y se ha robado hasta el agua de los floreros. Entonces, esas cosas a mí me bajan el elevar a un nombre de alguien, pero es cierto que hay muchos pastores que hacen muy buena obra y que hay, bueno, tú lo dijiste bien, yo soy católico, pero por supuesto que respeto y he entrevistado a muchos pastores que me parecen fabulosos, pero yo he dado conferencias en iglesias católicas, tú lo sabes, pero si tengo que criticar a algún personaje que no hace las cosas bien, lo hago, porque de vuelta, estamos hablando en definitiva de principios, de virtud y de algo sublime y elevado. Si querés, para nosotros los católicos ponemos a la iglesia eh, eh, elevándonos a nuestro Señor, a Dios, a Jesucristo y a nuestra Madre, a la Virgen María. Y después algunos humanos siguen esos preceptos y otros fallan, van por otro camino. Bueno, y no vamos a satanizar Miguel Ángel y Leandro y el amigos de la audiencia a la iglesia, a ningún tipo de iglesia. Al final hay algo que es un factor común, el hombre, el factor hombre. El hombre es envidioso, es bueno, es El malo, bien. y se maneja entre el bien y el mal. También depende de un sistema en el que se ha desarrollado, ha vivido y en el que se compromete a seguir su camino. Eso es una elección libre de cada quien, ¿no? Ahora, y es un problema que tenemos, Miguel Ángel, como venezolanos, ¿no? Y yo creo que es lo que pasa con María Corina Machado y muchos. Nosotros como venezolanos, y creo que igualitos pueblos como el argentino de mayoría católica, creemos en una fe. Y entonces la fe nos lleva a que tenemos que creer en Dios. Yo soy un
ferviente creyente en Dios, en sus milagros y en toda su estructura. No creo en la estructura como tal. Y eso que soy practicante, no creo, hay padres que no me gustan, porque son seres humanos. Aquí Claro. hay que tener eso en cuenta, ¿no? Pero nos han vendido, Miguel Ángel, y entonces que tenemos que seguir, y es el mesianismo, es la libertadora que todos ven por ese apellido religioso. Manejan la religión también y la han aprendido los comunistas a manejar para llevarnos a ser borregos. ¿O me equivoco? Sí, bueno, yo quiero aclarar algo. Cuando yo hablé para responderle a Liz su pregunta de la iglesia, es porque estaba señalando que ese es un nicho para reunirse. Porque el venezolano, ¿dónde más se puede reunir? La colonia venezolana, o es en las iglesias, o es en los estadios de fútbol o de béisbol, porque no hay un lugar donde uno no puede ir a los consulados de Maduro Es ni a la buen embajada centro de Maduro. estratégico, Miguel Ángel. Está muy Claro, bien, es muy buen centro estratégico. claro, claro, porque yo no voy a ir a la embajada por ejemplo, de Maduro en España, porque ahí está nada más y nada menos que una persona que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, que cometió todos los atropellos del mundo, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿quién va a ir para allá? Ahí la gente va a sacar sus papeles que no le queda más remedio. Pero no van allá a celebrar el Día de la Independencia o el Día de la Bandera, en fin, no hay. Es un tema de nacionalidad, por eso es que yo digo que nosotros tenemos que rescatar nuestro país, porque si no estamos perdiendo la nacionalidad. Ahora, la pregunta que hace Alejandro es vital, porque Aristóteles decía que la esperanza es el sueño del hombre despierto. Y por eso que yo mencionaba que en momentos de crisis y de desafío, como el que vive, por ejemplo, el pueblo venezolano, entre otros, frente a una opresión, frente a un totalitarismo, la esperanza es una fuerza que impulsa a las personas. Pero esa esperanza por sí sola no logra absolutamente nada si no va acompañado de una estrategia real, material, estoica, por decirlo de alguna manera, que haga un balance de poder. ¿Por qué? Porque eso lo que genera es al final un desasosiego en la misma sociedad venezolana que dice, caramba, yo todo lo que he luchado, yo he hecho caso a toda la dirigencia política en todas las marchas, en los mecanismos de acción que tienen, pero se agota, hay un agotamiento y hay un tema también generacional, que van pasando los años y lógicamente yo voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que yo hace muchos años viajaba a España con mi padre era español, y yo me acuerdo que en la Puerta del Sol estaban los señores protestando por las muertes en la época de Franco. Y cada vez que íbamos, él y yo, veíamos menos gente en la Puerta del Sol. Al final eran viejitos y se iban muriendo hasta que llegó un momento que ya no había más. Y entonces ese acuerdo que hubo en el pacto de la Moncloa, ¿verdad? Fue afectado. Y a raíz de eso, yo como empecé a estudiar el tema de la justicia transicional, y por eso es que la transición es importante, que esté sustentada en una justicia donde haya reparación, donde la justicia esté orientada a la víctima, no al culpable, no a buscar una paz política, sino a reparar el daño y lógicamente, a generar una conducta de aprendizaje en la sociedad. Leandro, comencé, ya nos quedan pocos minutos para terminar este espacio, pero comencé el espacio, tú no habías podido conectarte, como titulé el espacio, el precio de tu hambre se negocia en nombre de una libertad que no llega. El hambre está siendo negociada por los grandes factores de poder, ¿no? Por los que los están dirigiendo. Pero el pueblo, los ciudadanos, en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en cualquier país, en México, hablemos desde México hasta la Patagonia, no tienen voz ni voto. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, lo que pasa es que hay intercambios. De repente viene un gobierno que le da voz, porque votamos todos, pero después parece que gobiernan para sectores. Entonces, yo soy muy insistente con que me gustaría que en Latinoamérica, que tuvimos siempre, lo extiendo, digo Argentina, pero lo extiendo a Latinoamérica, una clase media trabajadora, culta y fuerte, quienes gobiernan los países procuraran eso, ¿no?
Y a veces vienen algunos gobiernos que según la característica de concepción de pensamiento apuntan a determinada clase, y yo no digo, no es que me parezca mal que apunten a la clase de altos recursos, me parece bien, lo que me gustaría es el ascenso social, que la clase baja algún día sea media y que la media también algún día pueda acceder a otra posición. Y la clase media históricamente yo veo en todos los gobiernos que ha sido históricamente postergada, y que el socialismo, el comunismo y toda esta clase de chantas y de corruptos como los que tuvimos en Argentina con el kirchnerismo han procurado dar limosna, subsidios a la gente y hacer que cada día piensen todo menos y meterse en la educación y además engañarnos con este doble juego, ¿no? Yo lo escuchaba a Miguel Ángel recién y pensaba, en algún momento él asistió a ese escenario y pasó el tiempo y vino Pedro Sánchez y dijo, bueno, ahora vamos a exhumar el cadáver de Franco y seguir con la revancha y captar la atención y no hacer las cosas que hay que hacer, no solo en virtud de la reconciliación, la memoria completa o la verdad histórica, sino trabajar por el bien, por la educación, por el trabajo, por la dignidad. Entonces, vivimos en una calecita muy, muy compleja. Y con respecto a lo que se decía recién también, más allá de las cuestiones básicas como son tratar de resolver el hambre y trabajar por la libertad y por la justicia, hay que decir también que vivimos tiempos muy complejos y lo educativo es fundamental, pero a veces cuando me dicen, no, pero Venezuela y Cuba, y lo decían por ahí en los mensajes, ¿qué podemos hacer nosotros si, por ejemplo, en Venezuela está la inteligencia y está el ejército cubano adentro? O en la misma Cuba, ellos, el Partido Comunista Revolucionario, tiene las armas. Entonces, nosotros queremos votar, no podemos y estamos como una encerrona, ¿no? Ahí también hay que hacer varios análisis y ver cómo el mundo o los poderes, los estados democráticos fuertes hacen lo que tienen que hacer o se llaman a silencio y no ayudan como tienen que ayudar con una presión fuerte y comprometida. Bueno, no quiero terminar, Miguel Ángel, sin preguntarte, les agradezco a los dos tremendos programas que me han ayudado a hacer y le agradezco al chat también por acompañarme porque es fascinante y alucinante leerlos y aprender de ustedes. Gracias a cada uno de los que están allí conectados. Miguel Ángel, no me perdonaría porque cuando tú no estás, generalmente sale el tema de los magistrados en el exilio, salen los diputados en el exilio. En estos días discutimos y hablé bastante de ti, ¿no? Te defendí, cosa rara en mí, que yo no defiendo a nadie, pero te defendí. Gracias, gracias. Bueno, entonces te paso la factura. Hablamos de los magistrados de la oposición que cobran desde el 2015. Me desvío un poquito porque quiero tu voz y ser en primera persona quien lo hable. También de los magistrados, alguien, yo no sé quién estaba en el chat en ese momento, decía que tú te habías renunciado. Bueno, echado del cuento de que tú no habías aceptado pues lo que les habían ofrecido al principio. Necesito que le cuentes a los que están aquí conectados qué pasó tanto en diputados y como los magistrados en el exilio, en el gobierno interino. ¿Cómo terminó eso? Porque eso no ha terminado. Alguien por allí decía, yo lo comenté al principio, que ellos, los diputados, siguen cobrando. No sé quién es el que les paga el dinero, si Julio Borges, Carlos Vecchio, que eran los encargados del interinato y tenían relación con la administración Biden. Explica un poquito eso, breve, lo más breve que puedas, si puedes. Es difícil la brevedad. Yo te voy a... Entonces, casualmente, sí, es difícil la brevedad, pero bueno, vamos a intentarlo. Mira, hay un juez que está manejando el caso de Citgo, que es el juez de Delaware, ¿verdad? Que es el juez Leonard Stark. Él ha emitido dos fallos. Uno, el 30 de abril del 2018, donde textualmente dice esto: PDVSA es el alter ego de la República Bolivariana de Venezuela. Dado que el control que ejerce la República sobre PDVSA es tan absoluto que las dos entidades son indistinguibles para fines legales y financieros. Por lo tanto, Citgo, como filial de PDVSA, está sujeta a embargo para satisfacer las deudas soberanas de Venezuela. Es decir, esto es lo que llaman el alter ego. Las deudas de Citgo las tiene que pagar Citgo, pero también las deudas de las soberanas de Venezuela las tiene que pagar Citgo. En el año 2023, el juez Stark vuelve a dictar una decisión y dice, aunque la Junta Administradora ad hoc fue designada por la Asamblea Nacional de 2015, oposición,
para proteger los activos de PDVSA, la evidencia demuestra que Citgo continuó siendo utilizada para fines políticos y diplomáticos, con pagos autorizados que respaldan la aplicación de la doctrina del alter ego. ¿Qué significa esto? Yo como venezolano y como hombre de leyes, yo no puedo aceptar yo no puedo aceptar que la clase política venezolana, desde Chávez hasta la oposición que ha manejado los activos de la nación, actúe de tal manera en detrimento de las necesidades de un país. Eso tiene que ver con algo que es nuestro y es un tema del erario público y es algo que es inaceptable. En el caso de los magistrados, cuando fuimos designados, nosotros no fuimos designados como jueces de oposición, ni para seguir las líneas de la oposición venezolana. Lamentablemente, a pesar de que hay muchos magistrados que nombraron que son gente muy buenas personas, sin embargo, yo tengo con ellos, con muchos de ellos, un conflicto de intereses y un conflicto de principios que se oponen. Porque yo no puedo aceptar que una asamblea utilice el dinero de los venezolanos para pagar sus costas, sus gastos, y no para la liberación del país. Porque es la realidad, no ha sido para la liberación del país. Y eso algún día, cuando llegue la justicia en Venezuela, tendremos que hacer una auditoría para establecer las responsabilidades, sea quien sea, desde Chávez y los que han venido y todavía están manejando el erario público. Yo me separé precisamente porque un sector de esos magistrados empezaron a actuar en función estrictamente del gobierno interino. Y yo eso lo consideré que estaba en contra de lo que son los principios de los problemas verdaderos del país. Yo no he renunciado a mi cargo porque yo fui designado por 12 años y espero que algún día, cuando llegue la democracia en Venezuela, yo ir a asumir el cargo. Es posible que tengamos que luchar contra la misma oposición venezolana, pero ya veremos, porque al final el que logre el cambio es el que va a determinar cómo va a ser ese periodo de transición. Y esperemos que ese grupo que logre el cambio trabaje con la gente y con la gente que tiene mérito y que actúa con dignidad. Mira, Miguel Ángel, gracias por la explicación, te lo agradezco. Por aquí, bueno, te están echando flores, ¿no? Rubén, este ciudadano lo considero jefe de la Corte Suprema de Justicia. No se regalen así rapidito porque uno tiene que mirar bien y estudiar bien. Ahora, por lo menos de entre todo lo que hay que, tiene un pequeño voto de mi parte de confianza. Porque no, pero ese es el tema con el venezolano. Habla bonito, hay que apostar a él. No, tenemos que ser críticos, tenemos que estudiar, ver el pasado, el presente, mirar lo que has hecho, lo que no has hecho, esto que estás diciendo, si has tenido contradicción. Tenemos, señores, que ser un poco más críticos. Ahora, a ver si me explica. Yo se lo pregunto a todo el que tiene posibilidad, ¿no? Ya que tú sabes, porque tú eres como magistrado de la Corte y cómo se manejan los dineros. ¿Quién está manejando ese dinero? Es decir, lo que sale, ¿quién le está pagando a esta gente, a estos diputados? ¿Quién es el que cobra ese dinero de lo que tiene Estados Unidos, lo mete en su cuenta y le pasa cheques a cada uno de ellos? ¿Sabes eso? Sí, hay una junta directiva designada por Citgo, ¿verdad? Y por PDVSA ad hoc, que sus funciones son defender a Citgo, a los acreedores, negociar la protección con la JEFOC, con la OFAC. Te me fuiste, la parte más importante. No, te me muteaste. Espero que no haya sido a propósito. No te estamos oyendo. No te estamos oyendo. Que habilite el micrófono. Ajá. No, y no está muteado. Ahora, perdón. Son personas que fueron designadas por la Asamblea Nacional que se mantienen. Que es una junta directiva de PDVSA ad hoc y de Citgo. Esas personas están allí, lo pueden. ¿Y quién está presidiendo esa junta ad hoc? Mira, entiendo que Luis Pacheco es el presidente de la Junta Administradora de PDVSA. Horacio Medina es el presidente de la Junta Directiva de PDVSA ad hoc y de Citgo Holding Inc. Carlos Jordá es el CEO de Citgo Petroleum Corporation. Alejandro Grisante, Ricardo Bellamil. Aparece también David Molán, que yo no sé si todavía está ahí, yo creo que no, aparece como director y asesor. José Ignacio Hernández fue procurador especial de la Nación y después fue sustituido por otro procurador. Aparece también un consejo de administración donde están varios diputados como Sergio Vergara, Gerardo Blay, que manejan temas de eso.
Yo no sé si han sido algunos modificados o no recientemente, no lo sabría Correcto, decir, no hay pero cambio. sí han contratado a varios escritorios jurídicos importantes, casi 4 escritorios jurídicos en Washington y en Nueva York para la defensa de estos bienes de la nación, que lamentablemente estamos ya en una época de subasta y estamos a punto de perder uno de los bienes más importantes que tenemos los venezolanos fuera en los Estados Unidos. Pues Y son si, 3 refinerías. y si los perdemos, estos diputados desde el 2015 que vienen cobrando 4 y 5 mil dólares, corrígeme también si me equivoco, ¿perderán esa golilla? Mira, es que yo no entiendo cómo alguien puede cobrar si no trabaja porque para mí un Congreso y unos diputados tienen que sesionar, emitir leyes, dictar leyes. Eso es un trabajo de 24 horas prácticamente, igual que el caso de los magistrados, entonces, y los demás funcionarios. Yo pienso que eso no es digno, eso no es digno. Mm, Despropósito. no es digno, no es digno. De verdad que es un problema de dignidad, es un problema de... Habrá que hacer una revisión jurídica sobre la procedencia o no de eso que está ocurriendo, porque tú no me vas a decir a mí que ellos se reúnen en sesión y entonces existe... Ellos fueron designados en el año 2015. Sí, hace 10 Llevamos 10 años. años. O sea, Maduro va a terminar a lo mejor su periodo presidencial y vamos a tener todavía una junta paralela de unos diputados paralelos. Eso no puede ser. Por eso es que yo creo que hay que tener, hay que actuar con realidad. Nosotros no podemos seguir descansando en distopías. Esos son distopías. Para poder enfrentar al poder de facto tenemos que hacerlo con poder real. Si no, jamás vamos a poder salir de ese poder de facto. Y Dame, nunca vamos a lograr la vida digna que merecen los venezolanos. dame un chancecito, Leandro, y voy contigo para finalizar, pero esto está interesante lo que está diciendo el magistrado. Magistrado, son 10 años, hay corrupción, hay corruptela, hay sinvergüenzura, hay inmoralidad en este cobro. 10 años, qué sabroso, porque si nosotros viéramos alguna acción, hubiera una reunión, eh, y nosotros, ok, se tomó esta decisión, pero nada, es un sueldo del dinero que además le corresponde a todos los venezolanos. A mí me encantaría que me llegara un cheque mensual de 4 mil, 5 mil dólares. No sé cuál es el monto que está. Y si me lo quieren hacer llegar, háganmelo llegar. Háganmelo llegar. Yo lo acepto, lo cobro. Pero ténganlo seguro que probablemente aquí se lo digo. Me acabo de cobrar este dinero porque estoy haciendo un trabajo. Voy a hacerle publicidad, lo que sea. Ahora, ¿por qué el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González no han dicho nada de esto? Bueno, porque como ellos no han manejado recursos como lo han venido haciendo el vestigio del gobierno interino, porque es increíble que todavía se desmontó el gobierno interino, pero mantienen todavía a sus funcionarios trabajando pues, y defendiendo estos intereses, defendiéndolos entre comillas. Yo presumo, es una presunción lógicamente, de que ellos no quieren asumir ninguna postura de transición económica. De hecho, incluso antes de haber un rompimiento entre el grupo de Julio Borges con Capriles en Primero Justicia, la propuesta de Primero Justicia era eliminar el gobierno interino y crear un fondo de inversión que manejara los activos de la nación internacional, que sonaba a lo mejor un poco más transparente. El gran problema es que el venezolano, o sea, tú le pides rendición de cuenta a Maduro y por supuesto que no te la va a dar. Es un Pero tú le dictador. pides rendición de cuenta a la oposición venezolana que ha venido manejando miles de millones de dólares y te saca un PowerPoint que te lo publican en un video y en un reel por Instagram. Eso no puede ser. Eso no debe ser. Los venezolanos no merecemos eso. Y No, ojalá que el dinero se hubiese utilizado, si se hubiese utilizado para lograr las acciones para cambiar al país, te puedo asegurar que en un año o en menos de un año hubiéramos logrado el control del poder como estuvimos a punto de hacerlo cuando estaba Mike Pompeo, cuando estaba el presidente Trump en su primer acto de gobierno y en donde se había declarado la falta de legitimidad del señor Maduro. Hoy en día la historia es distinta. La historia es distinta. A pesar, ya no es un problema de legitimidad, ya es un problema de realidades. Pero en aquel momento se le dio legitimidad a la Asamblea Nacional. Fíjate que en el caso de los magistrados nunca nos tomaron en cuenta porque no les interesa la justicia, así de sencillo. A pesar de que nos designó la Asamblea Nacional
no les interesó, lo que querían era un control. Entonces eso significa que tenemos, y vuelvo al principio de lo que mencioné, y aquí termino, en que tenemos que hacer un gran ejercicio de pedagogía de democracia para toda la nación y reescribir, como bien lo decía Leandro, nuestro contrato social. Bueno, la verdad que me deja sin palabras y bueno, voy a usar esto de Oscar Odón desde Argentina, por cierto, 4 o 5 mil dólares. Si eres inocente, Alejandro. Oscar, no soy inocente, soy un huevón, porque estoy pensando que son 4 o 5 mil dólares. Y estoy seguro, cuando hay una gran opacidad, que pueden estar hablando de 250 mil dólares anuales o un poquito más, porque se está hablando de mucho, de mucho, de mucho dinero. Y tú lo dijiste al principio, por ahí lo han repetido varios en el chat, Leandro, hay que barrerlos. Y pídame la escoba prestada, tengo 3 en la casa. 3, las presto, qué rechera me da. Mira, son 3 No, refinerías, Alejandro y Leandro. claro, Son 3 refinerías. La refinería en Estados Unidos, que son 3, la Lake Charles, Corpus Christi y Lemont, 750.000 barriles diarios. Y nada de eso le llega al venezolano. Nada. No le llega. Si no, Claro, señores, entonces que le hasta llegara a los agentes pobres por lo menos, pero no le llega. Oscar Odón, hasta tú te quedaste corto. Son 3. Sí, probablemente mucho más. ¿Con qué te queda de la conversación esta noche después de oír esta declaración que da tanta arrechera, tanta frustración? Qué miserables son, Leandro. bueno, sí, miserables, indignos. Por un lado, también pienso en la individualidad del ser humano, porque me parece que estos desmanejos, en definitiva, habla de una falta completa de humildad y de cierta malicia, porque si yo retengo el dinero sin solidarizarme y pensar en cómo está el ciudadano, como se dice ahora, de a pie venezolano o cubano, si querés, porque en Cuba también pasa lo mismo. Hay muchos a través de ONGs o de políticos, organizaciones y demás que se suben al exilio, que disfrutan después de beneficios. Por ahí algún día se conocerán investigaciones, pero vos ves, pero ¿cómo puede ser este personaje? Tiene autos importados, se compra su casa impresionante, tiene un montón de dinero y después se olvida de la causa. A mí me llama la atención porque muchas veces me han llamado venezolanos que están en el país sufriendo o cubanos y me dicen, pero ¿cómo puede ser? Nosotros apostamos a tal personaje y se fue a tal país, se hizo rico y se olvidó de todo. Y entonces, que también fallan los países poderosos, las democracias, porque no hay auditado, no hay control y parece que se enquista el político, perdón, me cuesta a veces no generalizar, pero termina mucho siendo como una corporación mafiosa en donde se defienden sus propios intereses y se olvidan de todo. Y se aprovechan de que la justicia está tomada y de que el auditado no existe y no piensan como los próceres que alguna vez hicieron grandes nuestras patrias, en trascender, en quedar en lo grande de la historia. Piensan en su interés personal y después hay cosas que vos no podés creer porque yo entiendo que todo se mueve por el dinero, pero justicia y países serios deberían decir, acá hay que hacer un corte, no seguir permitiendo que esta estructura siga funcionando. Entonces, a uno le genera una profunda indignación. A mí siempre comento yo que hace 2 años, cuando estuve por Miami, me subo a un Uber, me pongo a hablar con una venezolana que no sabía, me comentó qué era y me dijo, mi familia está toda destruida, dispersa, y ahora me entero por tal cuestión que me cuenta de que hay chavistas haciendo negocios en Brickell y se van a comprar no sé qué. Y yo cuando dije eso, bueno, lo voy a investigar y después lo voy a decir si es correcto. Pero quiero decir, y eso es parte de la indignación y del sufrimiento. Es como que pasan por arriba con una máquina y se olvidan de todo y piensan solo en ellos. Pero muchas veces para que esto produzca y esta cuestión de que a veces, como ha pasado, empresas, incluso norteamericanas, hagan negocio con una Venezuela manejada por una tiranía y esto prospere, es porque el negocio, la hipocresía y la maldad van por arriba de los principios. Y por eso hay que reescribir todo, hay que auditar y por supuesto que hay que alzar las voces, como se está haciendo ahora mismo, y que el alzar las voces dignas sea un método de presión, porque es lo que nos queda.
Así es, bueno, y termino contigo, magistrado Miguel Ángel Martín. Por aquí dice, ¿cuándo seguramente el mundo? ¿Para qué vamos a preguntar eso? No sirve para un coño. Es parte de esto. Probablemente ese dinero también está recibiendo y de eso viajan, de eso se visten, comen y con eso trafican. No, y no puede juramentarse porque nunca ha sido proclamado. Exactamente. Más O sea, exacto. Por eso que te digo yo que seguir luchando con distopía es un error. por supuesto. Es un error. Exacto. Pero entonces, y un error que no solo cometen estos políticos, sino también la gente que todavía pide a gritos de que seguramente ya ese tiempo pasó, ya el 10 de enero. Pero repito, legalmente no ha sido proclamado. Entonces, ¿cómo se va a juramentar una persona que no ha sido proclamado? Claro. Eso es como el caso de Bielorrusia, donde Sletana gana las elecciones, se la roba el Lukashenko, y ella creó un consejo de transición para la democracia en Bielorrusia, lo hizo en Inglaterra, Inglaterra la reconoció y ella está luchando para hacer una transición. ¿Y qué me quedo con el día de hoy? Precisamente que tenemos que trabajar un verdadero periodo de transición, hoy más que nunca. Tenemos que tomar en cuenta y no debemos dudar que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así. La ciudadanía, los actores políticos y quienes verdaderamente tienen una vocación de liderazgo deben comprometerse con un cambio que sea verdaderamente profundo. Pasar de la euforia y la improvisación para la construcción de una organización, una estrategia y una confianza basado en las realidades y en lo que necesita la ciudadanía. Hablarle al ciudadano, entender que el ADN del venezolano para lograr el cambio que corresponda. Porque cada vez que haya alguna crisis de parte de los gobiernos de facto, si no hay un liderazgo que capitalice esa energía, entonces no se produce ningún cambio. Y eso es muy grave. Necesitamos crear los liderazgos con base a estrategia, con base a realidades. Existe un gran caudal de venezolanos dentro y fuera del país que tienen una gran capacidad realística, sin vanidad, para poder presentarle al mundo y a los propios venezolanos y también al mundo un, un proyecto y un plan de transición a largo plazo para más de 50 años, con justicia, con institucionalidad democrática. Así es, señores, antes de terminar y decirles con qué me quedo yo, aprovechen, por favor, no les van a cobrar nada. Están allí en YouTube, bajen, denle like al contenido porque esto me permite que las variables de YouTube, este programa, se pueda difundir a muchas otras personas. Yo creo que ha sido maravilloso, Leandro y magistrado, por la noche de hoy. Y además suscríbanse si no lo están. También es facilito, se van al lado derecho de su pantalla, subscribe, simplemente, y así les va a llegar la notificación, se le dan a la campanita. Me ayuda muchísimo con ello y es totalmente gratis. Bueno, yo me quedo con este gran programa y me quedo con que no seamos estúpidos, no seamos huevones, no seamos imbéciles en pensar que el señor se va a juramentar o que la señora va a salir de la clandestinidad. Es parte de un entramado criminal que no quiere ni pretende la libertad de Venezuela. Nosotros, yo sé que el magistrado también lo aspira, incluso Leandro, que no es venezolano, tiene un gran corazón venezolano y muchos amigos afectos venezolanos, queremos la libertad de nuestro país, pero esta gente no la quiere. No sigan creyendo en pajaritos preñados. Con eso me quedo yo. Gracias por habernos acompañado. Mañana vamos a hablar de droga, de todo este entramado, además de la sinvergüenzura, en lo que anda el régimen, que no anda debilitado, no anda arrinconado y no está llegando al final. Así que no se lo pierda. Magistrado Miguel Ángel Martín, muchísimas gracias por acompañarme. Leandro, te agradezco de verdad haber pues, suplido la falta de la invitada que tenía, Lisandra, que tuvo un accidente de tránsito. Espero que esté bien. Me imagino que se me escribió en el mismo momento, no habrá pasado para mayores. Así que nada, la semana que viene probablemente me acompañará. A ustedes en el chat, muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Que descansen.